Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Sobre el rey Herodes el Grande no es preciso recurrir a ninguna especulación. Es un personaje histórico bien documentado. Pero si hubo algún retrato o escultura suyos ejecutados en su tiempo, ya no existen. Hay que imaginar su cólera cuando llegaron unos forasteros preguntando por el nuevo rey de los judíos. Herodes era el rey de los judíos y no cedería ante ningún otro. Herodes el Grande había peleado arduamente por su trono. Su padre había sido gobernador de Idumea, situada al sur, y favorito de Julio César. Desde joven, el propio Herodes había desempeñado varios cargos bajo la administración romana. La segunda de sus 10 esposas era una princesa de la familia real judía en el poder. Herodes era un maestro en la intriga política. A los 35 años de edad había sido nombrado rey de los judíos por el Senado romano, gracias al patrocinio de las 3 personas más poderosas del mundo: Marco Antonio, gobernador de los dominios orientales de Roma; su amante Cleopatra, reina de Egipto; y Octavio, hijo adoptivo de Julio César, entonces gobernador de los dominios occidentales de Roma. Pero Herodes era solo rey nominal. Antes de poder reclamar el trono tenía que tomarlo del rey Antígono, instalado por un imperio rival del Oriente. Le costó 3 años de sangrienta guerra civil y la ayuda de las tropas romanas y sirias, pero triunfó. Jerusalén resultó casi destruida en la batalla final, y Herodes no fue bien acogido por sus nuevos súbditos. Estaba escrito en el libro del Deuteronomio: no tendrás por rey a un extranjero. Y muchos consideraban a Herodes un extranjero de Idumea, descendiente de enemigos tradicionales de los judíos. Los idumeos habían sido convertidos al judaísmo por la fuerza 100 años atrás, pero aún eran vistos con desconfianza por muchos. Herodes inauguró su reinado ordenando la ejecución de centenares de personas influyentes, entre ellos la mayoría del Sanedrín, el consejo gobernante. Llegó a confiscar sus vastas propiedades y se apoderó de cuanto pudo de sus riquezas. Importó una nueva aristocracia, opulentos judíos de Babilonia, Alejandría y otras partes del mundo romano. Gente que le debiera fidelidad sobre todo. Herodes necesitaba un aliado en el poderoso cargo de sumo sacerdote del templo, el supremo dirigente religioso, en una tierra donde la ley religiosa era la única ley que la mayoría de la gente respetaba. Los reyes de la dinastía judía anteriores a él habían asumido esa dignidad, pero Herodes sabía que nunca podría dar ese paso. El sumo sacerdote en aquellos momentos era un príncipe de esa misma dinastía, hermano de la segunda esposa de Herodes. Herodes lo mandó asesinar y designó un nuevo sumo sacerdote de Babilonia. Un hombre sin ninguna relación con la antigua aristocracia de Jerusalén. El poder de Herodes dependía de una policía secreta y una red de espías. Un formidable cuerpo de guardaespaldas le protegía y mantenía siempre alerta un ejército de mercenarios extranjeros. Con su poder consolidado, Herodes se dedicó a reconstruir Jerusalén, aniquilada por su propia guerra. Fue el comienzo del proyecto de construcción más ambicioso que el mundo había conocido hasta entonces. Miles de artesanos y obreros fueron empleados durante décadas y pagados con el producto de onerosos impuestos. Se reconstruyeron las murallas de la ciudad y una nueva fortaleza se alzó sobre el antiguo templo, opacándolo con su romana majestad. La llamó Fortaleza Antonia en honor de Marco Antonio. Construyó un teatro de estilo romano y un hipódromo para las carreras de carros, competiciones atléticas al desnudo y juegos de combate a vida o muerte, todos ellos altamente ofensivos para la sensibilidad judía. Su propia casa,
Un palacio fortificado en la selecta parte alta de Jerusalén empequeñecía las mansiones que lo rodeaban. Fuera de Jerusalén, el ritmo constructor no era menos frenético. En el curso de su reinado erigió monumentos, jardines, baños romanos, acueductos y calzadas pavimentadas. Se hizo construir múltiples y opulentos palacios por todo el país. Uno estaba en el cráter de esta montaña de aspecto volcánico, aunque no es un volcán. Un cerro cercano fue demolido parcialmente para crear con sus materiales un cono escarpado y liso, inescalable por ningún enemigo. Había un solo camino hacia la cumbre, una escalera de piedra por el interior de la montaña. El camino que la rodea es un añadido moderno. Dentro del cráter había un enorme palacio con patios columnados y grandes espacios abiertos. Tenía suficiente agua y alimentos para mantener un ejército durante meses. Llamó a este complejo el Herodium, en honor a sí mismo. Fue tan solo una de la cadena de fortalezas que protegían a Judea en sus fronteras del sur y del este. Otro eslabón de esa cadena era la inexpugnable Masada. Aquí, sobre una roca aislada que se alza a unos 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, Herodes tenía no uno, sino dos lujosos palacios. Rodeando el borde de la meseta había una muralla de tal espesor que contenía habitaciones. En el ángulo norte se hallaba la residencia personal de Herodes, el palacio colgante, construido en 3 niveles excavados sobre la cara del acantilado. En la cima se hallaba el palacio principal completo, con baños de estilo romano. Debajo había pabellones columnados, comedores y aposentos de hospedaje. Para proveer agua al complejo, se construyeron presas en 2 barrancos cercanos. El agua era conducida mediante canales hasta una cisterna con capacidad para 42,5 millones de litros. Y desde ella, el agua era subida a la cima por esclavos en recipientes pequeños. En este encumbrado retiro, Herodes podía vivir lujosamente a salvo de cualquier ataque. Herodes reconstruyó ciudades antiguas y erigió otras nuevas. Transformó una aldea del Mediterráneo llamada la Torre de Strato en el único puerto marítimo del reino. Gracias a una verdadera hazaña de ingeniería, construyó el primer puerto artificial, mar adentro. Llamó a la ciudad Cesarea en honor de su antiguo protector Octavio, ahora convertido en el nuevo emperador César Augusto. Esto es todo lo que se conserva del puerto artificial de Herodes. Aquí y en otras ciudades costeras vivían griegos, romanos, sirios y de otras nacionalidades aislados de la población judía. Estos ciudadanos gentiles del reino de Herodes tenían sus propios altares y templos en los que adoraban a sus dioses. Entonces se produjo un enorme conflicto entre esta numerosa población pagana y los judíos del reino de Herodes, cuyo primer mandamiento era: no adorarás a otros dioses más que a mí. Pero ni el mismo Herodes pudo permitir altares paganos en Jerusalén. Aquí legó al pueblo judío un monumento que sobrepasaría cualquier otro en el mundo. Más de una década antes del nacimiento de Jesús, Herodes comenzó a reconstruir el templo, corazón de la observancia religiosa judía. Quiso superar al legendario templo de Salomón, destruido unos 5 siglos antes y más tarde reemplazado por una estructura modesta. La colina sobre la que se alzaba el templo era demasiado pequeña para los grandiosos planes de Herodes, de manera que la hizo agrandar construyendo gigantescos muros de contención en los valles que la delimitaban. Estos sillares son todo lo que queda de la muralla que sostenía la parte occidental del inmenso patio exterior del templo. Cada uno pesa varias toneladas. Se cortaban como pilares redondeados y se llevaban rodando hasta el templo para después ser tallados en cubos e instalados en su lugar.
Este lugar continúa siendo sagrado para los judíos de nuestros días. Con todo, Herodes sabía que era odiado y aborrecido por muchos. El puñal del asesino era un peligro siempre latente. Incluso algunos de los hijos de Herodes conspiraron para asesinarlo, ante lo cual mandó ejecutar a varios de ellos. Al envejecer, veía enemigos en todas partes. Un cambio en los designios de Roma podía significar el final para él mientras combatía una invasión como la que él mismo encabezó en una ocasión. Cualquier revuelta popular, cualquier dirigente carismático podía unir a la gente en su contra. Su poder era lo único que le quedaba. El Herodes que hallaron los magos era un tirano envejecido, enfermo de cuerpo y mente, enfurecido ante la mención de cualquier otro rey de los judíos. Y enviándolos a Belén les dijo: Id e informaros exactamente sobre ese niño, y cuando le halléis, comunicádmelo para que vaya también yo a adorarle. Después de haber oído al rey se fueron, y la estrella que habían visto en oriente les precedía, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Los magos se postraron y ofrecieron sus dones: oro, mirra, una resina aromática casi tan valiosa como el oro por su uso en perfumes, medicinas y aceite sagrado, e incienso, otra resina que era quemada en el templo. Los magos jamás regresaron con Herodes, sino que abandonaron el país sigilosamente. Herodes, en el paroxismo de la furia, ordenó la atrocidad por la que su nombre se recuerda desde entonces. Todo niño varón nacido cerca de Belén durante los 2 años precedentes fue asesinado. La historia registra muchos hechos sangrientos cometidos por Herodes el Grande, pero solo el Evangelio de Mateo relata esta matanza de los inocentes. Basándose en la población aproximada de Belén en esas fechas, murieron por lo menos 25 niños. No obstante, prevenidos por un sueño, José, María y Jesús iban ya de camino hacia Egipto. Se habrían unido a alguna caravana en la transitada ruta comercial que atraviesa el infernal desierto del Sinaí. Era un largo viaje, pues solo se podían recorrer cerca de 24 kilómetros al día bajo el atroz calor. De vez en cuando descansarían en algún albergue para caravanas del desierto que daba servicio a los mercaderes. ¿A qué parte de Egipto llegaron exactamente? Pudo haber sido a la fértil tierra de Goshen, en el delta del Nilo, o tal vez más lejos, al sur, a Memphis. Había muchas y bien asentadas comunidades judías en todo Egipto, algunas de las cuales se remontaban al primer y terrible exilio producido cuando los babilonios conquistaron Judea. La mayor estaba en Alejandría, una bulliciosa ciudad portuaria de cerca de 1 millón de habitantes. Su aspecto pudo haber sido así. Alejandría se jactaba de tener una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo y una poderosa fuente de luz, el Faros, que dominaba su bahía. Aquí José pudo haber encontrado trabajo como carpintero y una comunidad en la que su familia sería bien recibida. Sea donde fuere, la familia se instaló a gran distancia de Nazaret. Muerto ya Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque son muertos los que atentaban contra la vida del niño. Herodes murió en el que para nosotros es el año 4 a.C. en su palacio de Jericó, y sus funerales fueron espectaculares. El largo cortejo incluía a su familia, guardaespaldas, músicos, plañideras profesionales y un bien pagado ejército. La procesión serpenteó casi 30 kilómetros a través de las colinas de Judea, desde Jericó hasta la gran fortaleza de Herodes, el Herodium. Allí fue sepultado, pero su tumba jamás se ha descubierto. César Augusto dividió el reino entre los 3 hijos que sobrevivieron a Herodes,
pero no permitió a ninguno proclamarse rey. Roma ya no quería más reyes de los judíos. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca o gobernador de Galilea y Perea. Filipo de Batanea y Traconítide. Arquelao recibió las ricas pero conflictivas tierras de Samaria, Judea e Idumea. Arquelao fue tan brutal como su padre, pero no poseía ninguna de sus habilidades políticas. En el transcurso de un mes comenzaron levantamientos en torno a Jerusalén que culminaron en disturbios durante la semana de Pascua, furiosamente reprimidos por las tropas asirias llamadas por Roma. Murieron unas 3.000 personas, de ellas 2.000 crucificadas. No es de sorprender que José y María evitaran Judea en su viaje a Nazaret de Galilea con su hijo pequeño.